Bueno, vamos a hacer un último intento para conectar y si no, pues tendremos que fijar otra fecha para esta entrevista porque hoy la tecnología no está de nuestra parte. Ahora sí. Hola, Hola, hola. hola, ¿me oye? Sí, Te vemos pero no te vemos. y pues no sé, como yo sí me estoy viendo y le he aceptado al, al- a ver, no, ahora no, ahora sí. ¿No me veis? No, Pues, pues le he dado a la cámara y ya no sé qué más cosas hacer porque si le doy se cancela y entonces se me ve solamente el icono. ¿No ves el icono ahora que no está activa la cámara? no te vemos, pero bueno. Em, Madre mía, las cosas Ah, del directo. están diciendo que me veis a mí, ¿veis a Mari Carmen también? Ah, perfecto, gracias, Celia. Sí, sí, dicen que me ven. Vale, pues ya está, pues tiramos. Pues yo me veo a mí Pues mismo, venga, pues, contento. pues Lo único, no te pierdes gran cosa tampoco. no, lo único, ay, es que cuando esto se... espero que no se grabe solo mi cara, que se grabe también la tuya para después subir Bueno, el vídeo. bueno, vamos a ver. Y si no, pues otro día lo intentamos de nuevo, o retomamos, o repetimos, yo no tengo problema. Ah, mira, la gente dice que vea los Sí, sí, dos. sí, que nos vean los dos, eso es. Pues será entonces mi teléfono ahora. Bueno, pues después de 23 minutos Sí. luchando contra la tecnología y aún así no tenemos toda la batalla ganada. Y muchas gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros en este proyecto. Un proyecto Nada. del Colegio de Biólogos que lo que pretendemos es buscar aproximar las profesiones, los sectores profesionales de la biología, sobre todo a los estudiantes y a los recién Ujú, egresados, personas que, bueno, pues que saben que se quieren dedicar a la biología, pero a lo mejor todavía no tienen muy claro a qué se quieren dedicar, o ujú, a lo mejor tienen muy claro que se quieren dedicar a esto, pero también quieren conocer un poco de antemano en qué consiste la profesión hoy en tu caso, pues ser embriólogo, ¿no? Permíteme una pequeña cuña publicitaria que sí. hago siempre. Nada, simplemente, pues para los que no conozcáis el colegio es un organismo de derecho público
que está regulado por un decreto de la Comunidad de Madrid y es el organismo que nos defiende a biólogos como profesionales. Cualquier problema que podamos tener o la reivindicación de derechos, pues el Colegio de Biólogos está con nosotros. También os invito, bueno, aparte de eso, hace muchas más cosas y tiene muchos servicios y ventajas, como un servicio de empleabilidad, de asesoramiento de empleo, el proyecto de mentoring, que también es muy interesante, sobre todo para la gente joven. Bueno, os invito a que entréis en la página web del colegio, que nos sigáis en redes y también os invito a que os colegiéis, a que seáis colegiados, porque al final cuanto más grande sea el colegio, cuantos más colegiados seamos, más fuerza vamos a tener para luchar y para poder obtener Per- beneficios. Perdona que te interrumpa, pero es que justo eso les he comentado a... Bueno, hoy tenemos aquí un grupo de alumnas, en mi clínica tenemos un máster junto con la Universidad de Alcalá de Henares y pues explicándoles que iba a estar yo aquí, que no iba a estar hablando sola, aunque no pudiera parecer, que nos extrañará mucho y sobre todo, pues si hacíamos un pequeño recorrido, pues que yo iba a intentar no sacarlas, pero que si salían, pues tendrían que firmar una documentación, como habéis Sí, comentado, y sobre todo, pues lo primero que les pregunté es si estaban colegiadas, pues si seguían al colegio en Instagram, y las pobres, pues ninguna estaba todavía colegiada, y yo es que les he contado casi que esas mismas palabras, que cuanto más fuerte sea, cuanto más colegiados tenga un colegio, más fuerte va a ser, que nos está apoyando en la reivindicación, por ejemplo, de conseguir el título de sanitario, ¿sabes? Que a los biólogos no se nos considera sanitarios y entonces esto que estamos haciendo aquí pues tiene poca cabida y es que efectivamente es un organismo que nos puede ayudar a encontrar trabajo, que nos va a poder a lo mejor enfocar, que una vez trabajes pues tienes facilidad para acceder al seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, entre otras cosas. Y que proyectos como este de Indaga más allá del título me parecieron súper chulos y por eso en cuanto nos llegó el email, ahí me conecté yo a deciros si podía ayudar, si podía aportar algo y si os interesaba mi perfil para charlar. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. sí, la verdad es que a mí particularmente, yo soy biólogo ambiental, todo lo que es la parte de laboratorio me parece fascinante porque bueno, hice mis prácticas en su momento y poco más. Pero sí que es cierto que me parece muy interesante que, que diferentes perfiles de laboratorio contéis, como vas a contar hoy, en qué consiste vuestro trabajo y Uh vuestro -huh. día a día, porque al final yo creo que la gente eh, no tiene una idea clara de lo que realmente consiste el día a día del trabajo, porque una cosa, porque al final parece que, como nos cuentan en el cine, que un día tienes la idea mágica y todo se resuelve en medio segundo, en medio minuto, cuando las cosas son realmente totalmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, Javi, pues nada, empezamos ya con el tajo. Pues vamos Cuéntanos, a ello. yo creo que es muy interesante que puedas contar tu desarrollo Uh -huh. profesional para que la gente también vaya haciéndose una idea de en qué posición estás ahora. Me cuentes también qué logros se consiguen con tu trabajo y luego que nos cuentes también pues, un poco a qué dedicas el día a día, que no el Ajá. tiempo, ¿no? Qué poco nos queda. Pues, Sí, porque al final este es un trabajo en ambiente biosanitario y una clínica. Voy a empezar un poco por el final, perdona, pero hay festivos, hay tardes, hay muchas horas aquí en el laboratorio, porque aquí hay veces que no es un trabajo de oficina, no puedes decir, uy, las 4 menos 2 minutos, se me cae el boli y me marcho a mi casa porque a las 4 tengo que estar saliendo. Aquí hay días que se alarga porque los procedimientos lo requieren, porque el volumen es difícil de controlar, porque al final esto es biología y no sabemos cuándo ovulan las pacientes, ¿no? Tenemos un margen de un par de días y te crees que lo estás organizando y de repente un día tienes 15 pacientes en la clínica y al día siguiente tienes solo 2 y no podías haber hecho 7 y 7, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es echarle muchas horas y lo del tiempo libre, pues a veces lo empleas en esto, ¿no? Me espero aquí en la clínica un ratito más para ver si puedo aportarle a alguien un poquito, pues esta información o compartir nuestras experiencias. Mira, yo llegué aquí
Y os lo comentaba cuando, pues eso, cuando os envié mi perfil, y justo ayer, creo que era, leía en algún tweet, en algún Instagram, bueno, yo le sigo llamando Twitter, también que quede por ahí, pues, ¿qué estarías haciendo hoy si se hubieran cumplido tus sueños de niño? Pues yo probablemente estaría aquí, porque yo decidí que quería ser bióloga en tercero de GB. Entonces, ahí fue donde empecé a dar ciencias naturales. A mí me pareció fascinante que me enseñaban cómo funcionaban los riñones. O sea, que eso tenía un modo de ser y eso estaba dentro de nosotros y cómo funcionábamos por dentro. Y desde ahí yo quise ser bióloga. Luego en sexto, que ya dimos la química, dije, pues igual bioquímica no está mal, porque también me gustaba ese cómo funcionan, ¿no? No nosotros como diríamos la máquina, sino ese interior, ¿no? Todo eso que la química nos daba y mira, pues al final, pues casi que la bioquímica es de las especialidades de las que más compañeros llegan a este punto, porque al final es ese trabajo muy interior, muy conocer los procedimientos, las reacciones bioquímicas desde que entra el espermatozoide en el ovocito. Entonces, pues al final estoy aquí casi pues porque me empecé a enfocar, pues ya te digo, en tercero EGB, para los que son de después de la EGB, ahí tienes 9, 10 años, que sería como tercero de primaria. Entonces, nada, yo hice biología en la en la Autónoma de Madrid, en la Facultad de Biología de la Autónoma de la Madrid, y decidí biología, pues lo típico que te dicen a veces los profesores, solo biología, si te sobra nota. Bueno, pero es que yo quería ser bióloga, no quería ser otra cosa. Y bueno, pues me fui cogiendo todas las asignaturas que tenían que ver sobre todo con la genética, me gustaba mucho y también en ese sentido a día de hoy, pues un poquito también lo toco, otra lucha, ¿no? El genetista en España no existe, pero pues aquí, por ejemplo, se hace consejo genético, se habla con pacientes que tienen algún tipo de condición genética, alguna variante patológica, alguna mutación, vamos a decirle así, algún cariotipo que está alterado y hay que explicarles qué implicaciones tiene eso a nivel reproductivo y si se puede o no pues transmitir o evitar. Entonces, al final también estoy tocando un poquito esa genética que me gustaba mucho a lo largo de la carrera, porque yo digo que cogí todas las asignaturas en las que aparecía el apellido de genética, porque en mi facultad como tal no existía la especialidad de genética, sino que era pues ir buscándote las asignaturas y en biología. La embriología también me pareció alucinante. Soy la primera a la que ya estaba en la facultad y todavía no tenía muy claro eso de la embriología hasta que tuve esa asignatura y pensé, pues esto tiene muy buena pinta y al final pues el camino me fue llevando y acabé en esta clínica. La verdad es que yo tengo ya muchos años y estas cosas han ido cambiando, ahora hay muchos másteres para entrar, pero cuando yo acabé la carrera básicamente era meter el piececito y si te dejaban hacer unas prácticas, estar de prácticas, la verdad es que muchos somos los que empezamos algún mes que otro sin cobrar nada. Te estoy enseñando, no te estoy cobrando por enseñarte, que enseguida aparecieron. De hecho, en aquel momento había un máster de una de las clínicas, de las más pioneras en España, hacía un máster, cobraba su dinero y a mí en esta me lo, entre comillas, vendieron. No quiero que suene feo, pero es una forma de hablar diciendo, no, te voy a enseñar, no te voy a cobrar, pero vas a estar unos meses sin que yo te pague. Entonces, bueno, pues me dio igual, yo no se lo dije así, porque si no fui igual, dice, no te preocupes, págame. Pero es lo típico que yo salí de allí pensando, y si me hubieran dicho que pagase, yo pagaba. A mí me encantó entrar en ese laboratorio y ver, y sobre todo, intuir lo que se estaba cociendo ahí, porque al final lo que ves son placas, lo que ves son tubos, pero si tienes conciencia de qué está pasando ahí dentro, yo el primer día estaba como una estatua y decía, es que si te mueves, se tropieza alguien contigo y se cae una placa de esas que tienen entre manos, yo me caigo redonda al suelo, me muero aquí mismo y ya está, hemos terminado, porque es mucha responsabilidad, al final lo haces tu rutina y parece que le pierdes el miedo, lo que nunca le perdemos es el respeto a lo que estamos haciendo aquí, porque al final estamos trabajando con gametos humanos y con las ilusiones de los pacientes. Nosotros siempre hacemos lo mejor que podemos
intentamos transmitirles que aún así, lamentablemente, pues nuestro trabajo no siempre brilla mucho, porque llegamos hasta donde llegamos a facilitar la fecundación, a cultivar en las mejores condiciones posibles, pero lamentablemente pues tenemos un techo de cristal en las tasas de, por ejemplo, de implantación, que son las que son y que tampoco podemos mejorar mucho. Y a veces que hay pacientes que es muy duro decirles, mira, has hecho un tratamiento, has pasado por un quirófano para sacarte los ovocitos, luego si queréis recapitulamos un poquito en qué consiste un ciclo así como muy básicamente, ¿no? Como si estuviéramos en el café, pero y terminas el ciclo y es, pues no puedo transferir nada. Y eso es muy duro para los pacientes, obviamente, pero a veces nos gustaría transmitirle para nosotros también, porque al final es como, es que todo nuestro empeño, todo, y no lo ves, como decía mi abuelo, no te ha lucido nada eso que has estado haciendo. Bueno, pero cuando lo consigues, la verdad es que es súper, súper, súper reconfortante. Y hay veces que te toca más de cerca, pues conocidos, amigos, y son niños que igual llegas a ver crecer y, y a veces dices, mira, con 2 de estos ya he hecho, o sea, me doy por satisfecho, he hecho felices a 2 personas cercanas, con esto ya me daría por satisfecho. Afortunadamente hacemos felices a personas cercanas y lejanas, porque la verdad es que tenemos buenos resultados. Pero bueno, es a lo que voy. Al final es tomar conciencia, que a veces parece que la perdemos, pero no es así en absoluto, de con qué estamos trabajando. Y pregúntame, pero si no yo tiro. Porque además yo tengo el micrófono silenciado porque a veces se me hacen los coples por aquí. Lo que, eh, lo que comentabas antes, cuéntanos un ciclo desde que un paciente o una pareja de pacientes entra por vuestra clínica, un poco en qué consiste, si tienen requisitos previos. A ver, aunque os parezca raro, hay muchísima gente, a ver, no digo que sea la mayoría, pero más de los que te pueden parecer lógico, a ver si estáis conectados a esta charla, probablemente seáis biólogos, sois del colegio, pero aunque os parezca raro, hay mucha gente que no conoce, por ejemplo, sus propios, o sea, cómo funcionamos cuando vamos a generar un embrión. O sea, hay muchachas que igual les preguntas por su ciclo menstrual, insisto, que yo no soy la más lista, porque a mí también me pasaba hasta que lo estudié, porque yo le presté un poquito de atención, a mí en el instituto me lo explicaron, por ejemplo. Entonces, hay veces que lo que ocurre es, digamos, entre comillas, sencillo. Otras veces, la mayoría, que no. Entonces, lo primero en una primera consulta que va a hacer la ginecóloga, siempre la primera cara que ven en un centro de reproducción es un médico, es un ginecólogo, ¿vale? Sobre todo lo que va a hacer es una serie de preguntas que confirmen que, bueno, pues si tienes ciclos menstruales regulares, porque si no, igual no tienes una ovulación constante, si no se da la ovulación no vas a conseguir un embarazo en tu casa. Se hacen pruebas que se confirmen que las trompas, por ejemplo, son permeables, porque realmente la fecundación se da a nivel de las trompas de falopio. Bueno, se hace una historia clínica. En esa historia clínica, primero se hace una valoración inicial, pero sobre todo lo interesante es pedir pruebas. Y necesitamos conocer valores hormonales, por ejemplo, que son los que al final van a regular esa ovulación y nos van a confirmar si los ovarios están trabajando como corresponden. En los varones se va a hacer una valoración a nivel muestra espermática. Hay varones que por alguna causa o por otra, incluso porque hay quien viene pensando, no aquí propiamente a lo mejor, pero sí en la población, en la sociedad, todavía hay veces que se hace sinónimo virilidad y fertilidad. No, yo eyaculo, yo tengo erecciones, yo tengo unos testículos de tamaño normal y a veces no hay espermatozoides en esos eyaculados. Pues eso obviamente hasta que no te haces un análisis de semen no lo vas a poder valorar al 100%. A veces hay cuestiones genéticas, como decía antes, pues a lo mejor una translocación que esté equilibrada, que en mí no se nota, pero mis cromosomas no están, digamos, estructurados como corresponde, pues puede verse reflejado en menores calidades en el seminograma o, sobre todo,
que ese gameto, que debería llevar de modo equilibrado la mitad de la carga genética, pues le va a costar más que eso ocurra y se pueden producir, por ejemplo, mayores tasas de aborto o menores tasas de fertilidad. Entonces, de inicio, siempre va a ser una historia clínica que abre la ginecóloga y la solicitud de una serie de pruebas. Cuando tenemos todos esos resultados, lo que van a hacer es valorar qué tipo de tratamiento conviene a cada paciente en cuanto a dosis y pautas de medicación, por ejemplo, o si técnicamente en el laboratorio vamos a necesitar llegar a hacer, por ejemplo, una microinyección espermática, o a lo mejor nos va a valer con una FIV convencional. La diferencia estaría en si ayudamos al espermatozoide a entrar directamente en el ovocito o simplemente le acercamos un poquito, lo acercamos un poquito a ese óvulo, al cúmulo del ovocito. En ese caso tendremos que haber hecho una punción en quirófano, tenemos que sacar los óvulos de los ovarios de la paciente y trabajaremos en el laboratorio. Otras veces simplemente una inseminación artificial si a lo mejor solo necesitan un poquito de ayuda, por decirlo mal y pronto, la muestra espermática, un poquito de capacitación. También un perfil que tenemos mucho últimamente es el de mujeres solteras, en las que, bueno, pues tenemos que ayudarles diríamos, con una muestra de semen de donante o parejas de mujeres en las que, pues obviamente no hay un espermatozoide, ¿no?, que vaya a conseguir una fecundación de modo natural. Entonces es otro de los perfiles que también se están acercando bastante últimamente a la clínica. Y una vez ya se ha establecido cuál es el patrón, la pauta de, digamos, el tratamiento que requiere cada paciente, como veis lo estoy haciendo súper por encima, ¿vale? No vamos a entrar en mucho detalle de momento. Pues nada, el trabajo del laboratorio, el trabajo del embriólogo empieza pues a mitad del ciclo, cuando se ha dado la ovulación, porque todo ese proceso de estimulación va a llegar al día de la ovulación, que en lugar de que se haga natural, que se escapa el folículo y el óvulo lo capturan las trompas, pues lo hacemos en el quirófano y nos llegan. Voy a intentar, si os parece, como todavía estoy aquí en el laboratorio, porque pues si podíamos hacer algo, un pequeño recorrido por directamente, diríamos, en el espacio, ¿no? En el punto donde trabajaríamos. Voy a ver si puedo. Por ejemplo, este sería el quirófano. Aquí, mediante estos ecógrafos, estaría la paciente y al sacar los folículos por esta ventanita, ¿veis? Llegamos al laboratorio. Y aquí, en esta campana, me voy a dar la vuelta para enseñarosla desde allí, pues sería donde estamos preparados para captar los ovocitos, para captar los cúmulos y empezar todo el proceso, ¿vale? ¿Te parece que lo hagamos así? Lo vamos viendo en directo, ¿vale? Por esta la ventanita y por aquí nos llegaría... Yo no lo veo, que fenomenal. tú no lo ves, vale. Y por aquí es donde vamos a captar los ovocitos. En unas placas los vamos a ir poniendo y después lo vamos a pasar a las estufas, a los incubadores. Estos son incubadores en los que tenemos unas concentraciones de gases, de CO2, de nitrógeno y unas temperaturas constantes. Y claro, los medios de cultivo están formulados para ayudar para favorecer, por ejemplo, en un momento dado, si no salen del todo maduros los ovocitos, pues ayudarles a terminar de madurar. Y ahí van a estar un tiempo. Si se va a hacer FIV convencional, es solo acercar la muestra de semen. Los compañeros de andrología capacitan las muestras, las preparan y los ponemos en contacto y los dejamos toda la noche en incubación hasta el día siguiente, que tenemos que valorar si aparecen los dos pronúcleos. Si vamos a hacer microinyección, lo que hacemos es limpiar el ovocito. Si recordáis, los que habéis visto biología, el cúmulo, la corona el complejo cúmulo corona del ovocito, pues lo retiramos para hacer la microinyección. Para hacer la microinyección necesitamos el ovocito limpio. Y ahí cogemos con estos microscopios,
en los que, como veis, tenemos acoplados unos brazos y mediante microinyectores, básicamente son sistemas hidráulicos, vamos a poder meter un espermatozoide dentro del ovocito, ¿vale? Voy a buscaros un vídeo, a ver si podemos encontrar un poco para que veáis la diferencia de tamaño entre el óvulo y el espermatozoide, porque el espermatozoide es mínimo frente al óvulo, que en teoría es la célula más grande del humano, ¿vale? La cuestión es que aunque metamos el espermatozoide dentro del ovocito, con eso no está hecho todo. No podemos decir ya está, ya mañana tengo un embrión. Tenemos que confirmar si se ven los pronúcleos. Dame un segundo. Vídeos. Luego os voy a enseñar otro. Tenemos un aparato muy chulo. Es mediante time-lapse, es decir, es un incubador que tiene incorporada una cámara y va haciendo fotos seriadas cada 10 minutos, cada 15 minutos y así al final lo que conseguimos casi que es un vídeo. Mirad, esto sería una microinyección. Ahí tenemos espermatozoides, si veis, ahí está dentro de la pipeta. Los hemos parado previamente y ahora vamos a buscar el ovocito. Mirad la diferencia entre el espermatozoide que cabe aquí dentro y el óvulo. ¿Vale? Y ahora pues lo que hacemos es una microinyección. Vamos a meter ese espermatozoide, se ve sobre todo la cabeza porque la cola es muy finita, y lo dejamos dentro del ovocito. La resistencia de la membrana muchas veces nos habla incluso de esa calidad del ovocito. Y ya está. Ya hemos hecho una microinyección. Al día siguiente lo que tendríamos que encontrar es la aparición de dos pronúcleos y finalmente veríamos cómo van desapareciendo esos pronúcleos y apareciendo las distintas divisiones celulares. Vamos a ver 2, 4, 8 células, así hasta que llegamos al blastocisto. Me cambio de ordenador porque os quiero enseñar una imagen de ese time-lapse que os comentaba. Por ejemplo, a ver, que además tengo que hacer que se abra el vídeo y que no podáis ver ningún nombre. A ver, por ejemplo, a ver, dame un segundito. Se ve que hoy la cosa tecnológica. Hoy la tecnología está en Hoy la contra. tecnología no me acompaña, eso es No, así. no, a mí esta mañana también se me ha apagado el ordenador en mitad de una presentación. O sea, Ajá. aquí la tecnología Bueno, no va. vamos a ver si lo solucionamos. Dadme un segundito. Mirad, vamos a ver un vídeo que nos facilita, digamos, este es el incubador, ¿vale? El embrioscope en este caso, y lo que hacemos es, bueno, pues aquí tenemos, no quiero, o sea, que no quiero que se vean los nombres, pero como veis, ahí están cada paciente. Y luego en este ordenador podemos ver de modo más tranquilo y más claro la evolución del embrión. Aquí el ovocito lo hemos dejado justo al microinyectarlo. ¿Veis? Aparecen los dos pronúcleos. Vamos a ver divisiones celulares. En función del
de la simetría de esas divisiones celulares, podemos ir valorando lo que llamamos, hay quien le llama calidad, a mí me gusta más clasificación, al final la SEBIR y la ERRE, las sociedades científicas, digamos, más relacionadas con la reproducción humana en España y en Europa, pues han establecido una serie de criterios que nos habla de, pues diríamos, para darle una clasificación, hay básicamente 4 categorías, de la 1 a la 4, o de A a C, a D, según le queramos llamar, que está muy íntimamente relacionada con la capacidad de implantación del embrión. ¿Veis? Esto es un blastocisto, ella se está eclosionando, está saliendo. En este momento lo que haríamos es o vitrificarlo, guardarlo en criopreservación para otro mes, si el endometrio no se prepara bien o algo así, o, por ejemplo, biopsiarlo cuando estamos haciendo diagnóstico genético preimplantacional, que cada vez la verdad es que el perfil de pacientes es más tendente a eso, por la propia, digamos, por el propio perfil de la sociedad. Cada vez dejamos para más tarde la maternidad y eso está muy íntimamente relacionado, por ejemplo, con riesgos de aborto que se pueden valorar mediante el análisis de los embriones, contándoles los cromosomas, haciendo lo que llamamos estudio de aneuploidías, pues se van a poder descartar con anticipación embriones que o no me hubieran dado embarazo, que eso tampoco es solo de los que son anómalos, porque muchos embriones normales no nos dan embarazo, no conseguimos el 100 y el 90% de implantación, se ronda el 50% más o menos. Pero si tuvieran errores en el número de cromosomas, punto 1, les va a costar más implantarse y sobre todo van a ser causantes de cerca del 80% de los abortos. Entonces, en ese momento del blastocisto, podemos dar un pellizquito, por ejemplo, coger esas poquitas células que se le estaban escapando, esas células se envían a analizar, guardamos los embriones, los vitrificamos, los congelamos hasta que nos llega el resultado, que va a tardar unos 10 días, y allá vamos a saber, vamos a poder decirle a la paciente realmente qué embriones son los que tenemos viables, cuáles son los que vamos a poder transferir. Y con una nueva regla, cuando se prepare un endometrio, pues podremos descongelarlo, desvitrificarlo y hacer la transferencia. Y eso hay que contar, que de contar es así de sencillo, pues bueno, tiene su enjundia y bueno, eso es casi que el pan nuestro de cada día. Ya habéis visto, desde el momento que salimos del quirófano, los óvulos nos llegan al laboratorio, pues un poco ese es el camino que hacemos, básicamente, pues en realidad es siguiendo, respetando los ciclos propios de la propia ovulación o de la incubación de los embriones, pero controlándolos, al menos conociéndolos, podemos vigilarlos y tener la información. Fenomenal, la verdad es que me parece súper interesante. Y, por ejemplo, en tiempos, ¿cuánto tiempo puede tardar un ciclo? ¿Puede durar un ciclo? Pues A lo mí que te decía, al final se respetan los tiempos naturales, o sea, no podemos hacer que llegue una paciente hoy y dice mañana empiezo, desde que hay una sino que, ovulación, por ejemplo, ¿cuánto tiempo claro, puede? pues en realidad, o sea, te decía cuando llega a la clínica, porque a veces hay pruebas de estas que hablaba que la ginecóloga solicita que tienen que ver con los distintos momentos del ciclo y alguna analítica que te tienes que hacer entre el día 3 y 5 de tu regla, que es el día, empieza el ciclo el día que te baja la regla. Pues si a mí me bajó hace una semana, tengo que esperar la nueva regla para tener esa información. O sea que directamente empezar casi que el procedimiento a veces se retrasa por eso. Pongamos que ya tengo todas las pruebas y la ginecóloga dice, pues ya sé cuál es tu pauta de medicación, el día que empiece tu regla, que es tu día 1, pues a partir del día 2 empiezas a pincharte tal o cual cosa. Pues ahí empieza el ciclo con tu regla. Como la ovulación más o menos se produce en mitad del ciclo, si nos imaginamos un ciclo teórico de 28 días, que luego este es el problema de algunas pacientes, que tienen los ciclos irregulares, que un mes les tardan 32 días en bajarle la regla. Entonces, ¿cuándo has ovulado? El día 14, el de la mitad, el 16. Hay a quien se le adelantan las reglas. Hay que, bueno, pues si imaginamos uno teórico de estos del libro de 28 días, el día 14 sería tu día de ovulación. Entonces, probablemente te hayas estado pinchando hormonas hasta el día 12. ¿Por qué? Porque la última medicación que se pinchan las pacientes es 32 horas antes de la ovulación para desencadenar uno de los picos hormonales
que tampoco me quiero poner muy técnica, que me estaba escuchando yo y parecía que te iba a decir los nombres de las hormonas. Pues no voy a llegar a ese punto, que nadie se preocupe, que no les voy a marear. Entonces, tú te estás pinchando, por ejemplo, 12 días para que el día 14 llegues al quirófano y lo que harías de modo natural, que es, seguro que habéis visto algún documental, algún vídeo, el folículo que está ahí al borde del ovario estalla, hace un pop, sale el ovocito y lo capta la trompa. Pues nosotros vamos a estar ahí unas horitas antes para que no se llegue a escapar. Cuando está suficientemente grande el folículo, que en teoría habrá madurado el ovocito, de eso se trata, de ese seguimiento ecográfico, de ver cómo crecen los folículos, capturamos el ovocito. Entonces, ese que es el día 14 de ciclo, para nosotros va a ser el día 0 en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, si tenemos que esperar 5 días hasta que llegue el blastocisto, estaríamos hablando de que en un ciclo de una paciente sería el día 19. Más o menos en el día 28 le va a volver a bajar una regla si no ha habido implantación. ¿Por qué? Porque en ese día 5, si no hay un tratamiento de diagnóstico preimplantacional o si no hay alguna circunstancia que los ginecólogos valoren que en ese momento no está preparado el endometrio o ha habido una hiperestimulación y hay que calmar esos ovarios y dejarlos pasar, se puede hacer la transferencia en el día 5 del embrión, que sería el día 19 del ciclo. Si hay implantación, no va a bajar la regla, pero si no se da la implantación, más o menos 10 días después, en el día 28, va a ser cuando me bajo una nueva regla, que lo que implique es que no ha habido un encuentro entre ese embrión y ese endometrio, pues todas las señales bioquímicas no se van a desencadenar, se descama el endometrio y baja una regla. Como ves, los ciclos son los naturales. Nosotros no alteramos, respetamos absolutamente esos ciclos porque hay que ir con esos pasos. El procedimiento es así, ¿vale? Si por lo que sea hago diagnóstico preimplantacional, por ejemplo, ahí sí que no va a haber ningún embrión dentro del útero, esa regla va a bajar seguro y con una nueva regla, ya tenemos el resultado. Pues esta paciente tiene 2 embriones sanos. Cojo y voy a transferir uno. Pues desde ese día que lo sé, cuando me baje la regla, empezaremos a contar ese día 1 y su endometrio estará, en teoría, lo más preparado posible para recibir un embrión en el día 5 después de la ovulación de ese ciclo, con lo cual volverían a pasar desde ese día que le baja la regla, pues más o menos 19-20 días. Y ese día sería el que resincronizaríamos, tendríamos un embrión que estaba en día 5, a lo mejor lleva 3 meses en día 5 porque lo hemos vitrificado, lo hemos congelado y está en el banco esperando, lo desvitrificamos y lo metemos en ese endometrio el día de mayor receptividad, que suele ser el día 5 después de la ovulación. Todo el rato estoy hablando de suele, de que quizás, de que probablemente, porque una de las cosas que se han determinado después de tantos años de trabajo, bueno, tantos, que la reproducción asistida empezó en el año... O sea, no podemos perder de vista que la primera mujer de reproducción asistida, la primera niña que nació de reproducción asistida, está teniendo ahora 40 años. O sea, que es una ciencia que en nada ha avanzado muchísimo. De hecho, desde que yo entré la primera vez en el laboratorio, sabéis que os decía que estaba súper asustada ahí mirando que no se me fuera a cruzar nadie. Yo he visto desde entonces cambiar criterios de la Organización Mundial de la Salud respecto, por ejemplo, calidades de muestras de semen, porque la sociedad ha ido variando tanto que lo que no tiene lógica es que no haya nadie que sea normal, porque la normalidad, por definición, es aquello que pasa la mayoría de las veces en un grupo, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto cuando una muestra de semen era normal con un 30% de formas normales. A día de hoy, la OMS, que varió los criterios hace no tantos años, está en un 4%. Con un 4% de formas normales ya es una muestra normal. Ha bajado desde el 30%. O sea, y eso no en muchas generaciones. Eso yo lo he visto. Supongo que eso también es posible gracias a, como decías, a los avances científicos, ¿no? Al final, Efectivamente. cada vez tenemos mayor capacidad de normalizar o hacer normal aquello que antes no era tan normal, pero simplemente porque no había capacidad de hacerlo. Claro. También hemos visto variar los incubadores. O sea, habéis visto este Embryoscope que tengo yo aquí, una cámara que capta cada 10 minutos. Y yo las primeras incubadores que vi, que no eran propias de
de embriología, no había nada, no había ningún producto que fuera para embriología específicamente. Ahora ya sí, de hecho, las leyes muchas veces requieren eso, que sean productos embriotestados. Antes utilizábamos incubadores de cultivo de tejidos, de cultivo celular, que eran de grandes como un horno, abrías la puerta una vez y te hacía la temperatura ras, y el CO2, y hasta que recuperaba. Igual estabas 20 minutos, media hora, y eso eran unos cambios que a día de hoy dices, madre mía, ¿cómo soportaban? Y aún así había embarazos. Ahora, como os decía, estos incubadores, por ejemplo, aquí estará una paciente, solo aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Yo abro esto, lo cierro, tiene tan poquito volumen de gas, de aire, que enseguida recupera todas esas condiciones de... Entonces, bueno, pues o sea, son cambios que yo he visto, que no he tenido que esperar a que me lo cuenten y que antiguamente esto se hacía así, sino que, perdón, es que me estaba diciendo que se me está quedando la batería un poco vacía. Voy a buscar Vale. un cargador, pero bueno, que eso ha ocurrido, o sea, que yo lo he visto, que los cambios han sido muy rápidos porque no llevamos tanto tiempo Sí. trabajando en esto. Es una ciencia que es súper joven, pero que ha ido evolucionando súper rápido. También, bueno, pues al final todo esto es el dinero que implica. Y lo mismo que la gente se extrañó que durante la pandemia se pudieran generar vacunas, pues a lo mejor en un tiempo que para otro tipo de medicación tardas años, pues muchas veces lo que falta son recursos. Pues aquí esto la verdad que afecta cada vez a más pacientes, que la OMS lo tiene reconocido como una disfunción y que se supone que afecta a cerca del 10% de la población mundial, pues, afortunadamente cuenta con bastantes recursos y hay mucha investigación ahí detrás. Ahora mismo está la inteligencia artificial súper metida en esto, intentando optimizar pues todas esas cosas que pueden parecer como muy mecánicas, pues automatizarlas en la medida de lo que se puede. Creemos que igual tampoco se va a conseguir mucho porque son cosas muy pequeñas, muy delicadas. Yo he hablado con gente que está desarrollando esto, ingenieros y así, es como, es que no nos podríamos imaginar el nivel de tamaño que tenemos que manejar y la precisión. O sea, todavía está costando, pero están superpuestos en ello, efectivamente. Entonces, bueno, pues a ver qué nos depara, el futuro. Qué bien. A los que nos estáis viendo, recordaros que podéis, si queréis hacer preguntas a Mari Carmen, las podéis hacer abajo en comentarios o en el Uh-huh. bocadillo con la interrogación. Y es que hay una Sí, que la estoy leyendo ahora. que está relacionada con lo que estabas Uh-huh. diciendo. Dice, ¿este procedimiento de captar el ovocito lo hacéis las embriólogas o las ginecólogas? Ecólogas. A ver, nosotros los biólogos no somos, aunque aspiramos a ser biosanitarios, que lo somos, pero no somos médicos, por decirlo. Nosotros no podemos, dicho mal y pronto, tocar a un paciente. O sea, nosotros no podemos hacer una exploración, nosotros no podemos hacer una punción. Eso lo tiene que hacer la ginecóloga. La ginecóloga dentro del quirófano es la que va manejando el ecógrafo y con la aguja de aspiración, la aguja de punción, aspirando dentro del ovario el líquido que hay también que hay en los folículos. Pero sí que ese líquido, a través de esa ventanita que habéis visto y hasta llegar al... Vuelvo a... Mari Carmen, ¿estás ahí? Debe ser
que a Mari Carmen se ha desconectado, o se le ha acabado la batería, o... Ah, no, no sé si nos oyes tú, no te oímos. Y bueno, yo no te veía antes tampoco. A ver, vamos a ver si te podemos invitar otra vez. Yo creo que es que, Mari Carmen, que has perdido la conexión con la... Si quieres volver a... Ya, Pero ya ya. Vale, está. vale, ya estoy, ya estoy. Lo que decía es que todo lo que pasa dentro del quirófano no lo podemos hacer nosotros. Pero, por ejemplo, desde esa ventana que os decía, aquí en este punto sí que empezamos a trabajar los biólogos. O sea, al final somos los primeros que vemos en directo el ovocito, porque ecográficamente hablando, el ovocito no se llega a distinguir. Las ginecólogas ven el folículo, aspiran, saben que han captado todo el líquido que hay dentro de ese folículo y esperamos que dentro haya un ovocito. Eso hasta que no llega aquí a este lado y a través de la lupa binocular no lo vemos. O sea, la captación de ovocitos, vamos a decir que la hacemos nosotros. La aspiración de los folículos la hace la ginecóloga o el O sea que... ginecólogo. Hablamos todo el rato de ginecólogas porque quizás sean el porcentaje mayor, al menos en nuestra clínica, varones ahora tenemos 3, pero hemos estado algunos años que no había ningún ginecólogo Sí, hombre trabajando la verdad aquí. que son mujeres. Entonces, porque la siguiente pregunta es, la inserción del espermatozoide al óvulo, por ejemplo, sí que la hacéis vosotros, ¿no? Es decir, Eso sí, vosotros, los biólogos, los embriólogos, hacéis todo desde que ha salido el óvulo del cuerpo de la mujer. efectivamente. Y los espermatozoides del cuerpo del hombre también. Y la Una vez implantación, salen ya son trabajo nuestro. los espermatozoides es más fácil que salgan. Sí. Pero, y luego la implantación también la hace la ginecóloga, ¿no? La La implantación del ginecóloga lo útero. que va a hacer es, efectivamente, mediante una cánula, algo muy similar a, igual vosotros no sois capaces de llegar a este punto, pero nosotros seguro que nos habremos hecho alguna citología. Es decir, meten una pequeña cánula que abre el cuello del útero y entra hasta el útero, y eso, de nuevo, entre comillas, el tocar a la paciente solo lo hace un médico, en este caso una ginecóloga. Pero nosotros somos los que vamos a cargar en esas cánulas. Dame un segundito, que voy a buscar una cánula y os la enseño para ver si os podéis hacer un poquito una idea. Me voy a un sitio con más luz, porque esta es la luz, por otro lado, con la que trabajamos bastante en penumbra. En teoría, la luz directa a los ovocitos y a los embriones no les va muy bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto es una cánula con la que vamos a transferir los embriones de las placas de cultivo a la paciente. O sea, es muy finito porque esto en realidad... Voy a abrir una, espero que nadie me reprenda después por ello. Dame un segundito. Y luego os enseño los bancos de embriones, que es donde tenemos almacenados pues, la mayoría de los embriones. Es que solo tengo 2 manos, ¿vale? Entonces, esta es la cánula, diríamos, como veis, tiene 2 partes. Una va dentro de la otra, ¿vale? Esta, la externa, que es más rígida, es la que va a tener la ginecóloga o el ginecólogo de inicio con el que va a entrar, va a hacer la canalización, va a entrar en el útero. Y nosotros llevaremos aquí cargados los ovocitos para que llegado el momento, pues estando esto ya dentro del útero, venimos con esto, lo metemos por aquí. Bueno, todo esto con más manos que solamente una, ¿vale? Que igual no lo estáis viendo porque así soy yo. Entonces, como veis, saldrá por allí, porque es más largo, y a través de pues básicamente una jeringa, al final es un modo en el que metemos presión por aquí y se descarga eso. El llevar el embrión aquí
incluso muchas veces el apretar nosotros el émbolo para que salga el embrión sí que lo hace un embriólogo, pero meter la cánula que va a llegar hasta el útero, eso lo va a hacer la ginecóloga. Insisto, así por redondear. Nosotros no podemos tocar, no tocamos a los pacientes, no tocamos, entenderme cuando digo que no tocamos a los pacientes, ¿vale? No sé si alguna otra pregunta por ahí o... De la parte del trabajo, no. Pues no sé si nos quieres contar algo más de lo que es el trabajo, el día a día. Decías que nos querías Pues, enseñar. sí, os voy a enseñar, por Y ejemplo, los bancos de embriones. y Bueno, el día a ya día, después, dime, disculpa. y ya después, si quieres, continuamos con Ajá, pues un poco el desarrollo de estudios y demás. vale, perfecto. Porque además hay una pregunta por ahí sobre el ¿Ah, máster. sí? La pregunta del máster Vale. siempre Pues está. mirad, estos son los bancos de embriones con los que nosotros trabajamos, ¿vale? Son bancos de vapor de nitrógeno. Trabajamos muchísimo con nitrógeno líquido y, bueno, pues a lo mejor con la niebla del vapor no veis mucho, pero igual si consigo que veáis, ¿veis? Hay como cajitas vemos circulitos, redondelitos, es lo que llamamos visotubos y ahí dentro hay pajuelas, hay dispositivos, llamamos pajuela al dispositivo donde vamos a cargar los embriones, ¿vale? De eso seguro que tengo por aquí también alguno de muestra o no. Ahora después os lo busco porque justo hoy las compis están de prácticas haciendo vitrificación y desvitrificación. El resumen de esto es que gracias a eso podemos identificar absolutamente las muestras. Muchas veces lo que preocupa también a muchos pacientes, por ejemplo, es la trazabilidad. En nuestro caso en concreto trabajamos como con sistemas de coordenadas. ¿Habéis visto? Eso que habéis visto serían como estas cajitas, ¿vale? Y esos circulitos, pues serían esos circulitos que nosotros vamos a identificar, pues como si estuviéramos jugando a los barquitos. Como veis, hay distintos colores de esos tubos y distintos pisos. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a identificar una muestra diciendo que tal paciente, fulanita de tal, aparte de primero nombre, apellidos, número de historia, pues en ese caso, por ejemplo, sus dos embriones están guardados en el piso 2. Además tenemos dos o tres, ya habéis visto, tres bancos, pues en el banco tal, en el piso 2, en la región de color blanco, en la caja 8, en el circulito, en el pocillo, o sea, en el visotubo 3 y su pajuela es de color rosa. Y además en la pajuela está identificado su nombre. No solamente me tengo que fiar de ese color. Entonces, es el modo de hacer esa trazabilidad. Un segundo, ¿me dejáis una pajuela? Una pajuela. Sí, un criotop. ¿Puedes coger uno de estos? Era por no usar uno nuevo. No sé, es para... Los tenemos todos Vale. Bueno. Mira, Vale. pero sin capuchón. Vale, sí, sin capuchón. Bueno, pues, por ejemplo, aquí. Espera, en esto es donde vamos a mantener vitrificados los embriones. ¿Vale? Aquí pondríamos, si hubiera un paciente real, una etiqueta con nombre y toda la historia y toda la información. Y en esta especie de lengüeta de plástico, si las miramos de lado, es súper fina. Ahí es donde colocamos los embriones después de haberlos pasado por medio crioprotector y van a ir al nitrógeno. Luego tapamos con una vaina este palito, nosotros le llamamos pajuela, y de aquí irá al nitrógeno. Y que también hay varios colores de palote, nos va a ayudar a identificar absolutamente una muestra. O sea, volveríamos a la paciente fulanita de tal, tiene un embrión en una pajuela de color verde que está en el banco que se llama banco 1, en el piso 3, en la zona roja, en la caja 8, en el piso tubo 4, y pues así vamos a identificarlo y lo encontramos. Lo de los bancos es una de las cosas que, pues la verdad es que en cada uno de esos bancos con 3 pisos y tantos, pues puede haber miles de embriones guardados. Y esa también es una cosa que a veces preocupa
a los pacientes, ¿no? El qué vamos a hacer, o sea, qué pasa con mis embriones, también porque afortunadamente muchos confían en que a la primera nos vamos a embarazar y si consigo 3 embriones y yo quiero nada más que un niño, pues ¿qué vamos a hacer después? Lamentablemente muchas veces tenemos necesidad de usar, si no todos, varios de los embriones que se han generado. Entonces, la parte buena de poder criopreservar, que es una técnica que también ha tenido mucho empuje en los últimos años, se ha optimizado muchísimo, hace que una mujer no tenga que pasar por esos pinchazos y ese pasar por el quirófano cada vez que queremos tener un embrión para poder llegar a transferirlo. De una única estimulación podemos sacar varios embriones y a lo mejor hacer varias transferencias e incluso conseguir varios embarazos sin tener que pasar por esos pinchazos y por esa punción. Y la segunda pregunta que me hiciste, no me acuerdo de ella. Sí, era un poco comentarla o hablar de los estudios y las vías para poder llegar a biología. Porque mira, ya aprovecho y tengo una pregunta, Sí. ya que hablas del tema. Preguntan por aquí si se recomienda algún tipo de máster en especial. Y luego también preguntan si es más interesante hacer, a ver si consigo ver la pregunta. A mí es que no me están llegando todas por lo que veo, porque esa que tú hablas del máster yo no la Ah, tengo. dice, a ver, aquí dice, ¿es interesante hacer cursos al acabar la carrera presenciales o online antes de tirar currículums o no vale la pena y es mejor hacer el máster directamente? Entonces, bueno, un poco eso, que nos cuentes cómo ves tú si el tema de los másteres, de los Pues, grados, a ver, como os decía, cuando yo los empecé es que había uno o ninguno, ¿vale? Pero es verdad que, insisto, no es porque yo sea muy mayor, como os he dicho, sino porque esto ha ido muy deprisa, ¿vale? Ahora hay muchos másteres, por ejemplo, hay uno de la Sociedad Española de Fertilidad, junto, si no recuerdo mal, con la Universidad Complutense de Madrid. Por ejemplo, nosotros impartimos el nuestro, diríamos, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares. Por ejemplo, el nuestro es como doble y lleva parte de genética clínica y parte de embriología. Lo interesante desde mi punto de vista, sobre todo, es poder tener práctica. Es decir, hacer un curso que sea solo online, pues obviamente yo que soy una borraquita de la información, me encanta, tengo muchísima curiosidad. Yo me haría todos los cursos que hubiera habido y por haber, pero de esto y de macramé, si me apuras, o sea, y el tener el conocimiento siempre es interesante, pero cursos que sean de 20 horas online, que al final no puedes hacer mano, a mí me parece que se puede quedar un poco cojo. Entonces, lo interesante de estos presenciales, que por ejemplo el nuestro ahora mismo, desde la pandemia, las clases teóricas no son presenciales, pero luego sí que tenemos una inmersión en el laboratorio con nosotros, que bueno, como os decía, hoy por ejemplo tenemos 4 alumnas haciendo prácticas, hacemos grupitos de, entre comillas, de clases específicas por grupos, pero luego los tenemos una semana pasando aquí el día con nosotros y viendo realmente, digamos, engranando todos los pasos que han visto, porque por ejemplo hoy están viendo vitrificación y desvitrificación, así, aisladamente. Otro día, pues hacen prácticas de manejo de, claro, si no vienes aquí en horario de trabajo normal, no vas a ver una punción de una paciente, porque el horario de quirófano es el que es. Entonces te podremos decir, una vez llegan los ovocitos, haces esto, esto y esto otro, y podrás coger el manejo de las pipetas, etcétera, etcétera, porque al final es aparataje que es delicado y tiene su arte, pero hasta que no llegas y lo ves, es como, bueno, todos, no sé si todos sois de Madrid, porque al final esto es del Colegio Oficial de Biólogos, pero muchas veces le pasa a la gente que viene y dice, o sea, que viene a Madrid y dice, cuando le llevas por encima de la calle, empieza a encajar cosas o sea, relacionar, por ejemplo, con estaciones de metro. No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo conozco más de una y más de 2 personas que les pasa. Y es un poco igual. Llega el momento en el que se encajan todas las piezas y dices, ahora entiendo el procedimiento, porque sí, yo vi la vitrificación por aquí, yo vi la medicación por allá y ahora veo
que de esa medicación sale un óvulo que recogemos aquí, que hacemos microinyección, que porque el espermatozoide, o sea, al final es encajar todo. Pues para mí lo más interesante es, no te digo que sea perder el tiempo, obviamente no ha salido eso de mi boca, pero en vez de hacer un curso pequeño por aquí, un curso pequeño por allí, quizás es más interesante hacer una inversión quizás un poco más potente, lamentablemente hay que hablar de esto, y hacer un máster, pero que tenga prácticas, que de verdad os vayan a dejar trastear en un laboratorio. Siempre con criterio y sentido. O sea, esto no es jugar con ovocitos, porque volvemos a lo que dije casi al principio. O sea, no podemos perder la perspectiva de que estamos trabajando con material humano, ¿vale? O sea, que tampoco se enfaden. Sí, es que tampoco me han dejado tocar mucho. Bueno, pero muchas veces estar aquí y verlo más en directo que en un vídeo y poder preguntar, y que al final pues sí que es verdad que hay cosas que se descartan. Pues un ovocito que no llega a estar maduro, pues vamos a ver por qué no está maduro, si sigue en vesícula. Eso lo van a ver, diríamos, aquí, ¿no? En directo. Pues al final sí tocan, pero entendiendo a qué llamamos tocar, o sea, hasta donde se puede. Pero eso en un online solo sí que no lo vas a poder tener. Muchas veces también en online, pues yo también he participado, colaborado con algunas clases así, muchas veces es una grabación, o sea, tú das tu charla, tú das tu clase y luego eso se queda grabado y tú lo ves 3 días después. Entonces no hay esa interacción de poder tan de cerca preguntar o consultar o curiosear, y se pierde un poco. Insisto, que tiene su interés, y si no puedo hacer otra cosa, pues obviamente yo no voy a ser quien diga eso no sirve para nada. Yo creo que todo sirve, a todo le sacas algo, pero esto ya como consejo para la vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí puede ser interesante. Y la cuestión es que ahora hay muchas clínicas también que dan sus propios, vamos a llamar másteres. Algunos a lo mejor no son oficiales en el sentido de que un máster a nivel académico tiene que tener una serie de criterios, lo tiene que dar una universidad oficial, bla, bla, bla. Pero entendedme, cuando hablamos de másteres un poco en genérico, es pues un curso de especialización potente con alguien potente que te vaya a permitir, pues eso, un estar en contacto directo con el día a día del trabajo. Ah, sí, recuerdo lo que me preguntabas. ¿Cómo es un día a día? Pues si te lo cuento así, parece muy rutinario. Llegamos por la mañana, revisamos la fecundación de lo que hemos microinyectado el día anterior, revisamos los embriones que se van a transferir ese día, vitrificamos, y nos vamos a nuestra casa a las 4. Pero cada día es diferente, porque cada día es un paciente distinto, cada día es una historia. Y aunque dicho así sobre el papel, todos los días hago lo mismo, realmente cada día te enfrentas a pacientes diferentes. Pues a ver, miras la historia, ¿qué le pasa a esta paciente? ¿A estos qué les vamos a tener que ofrecer? ¿Esta muestra de semen cómo está? Que al final parece que es muy sota, caballo y rey, porque es verdad que las herramientas son las que son, pero cada día es diferente. O por ejemplo, yo que os decía, hago mucho consejo genético, pues aunque casi que acabas contándole a cada paciente lo mismo, porque de nuevo hay 3 metodologías de análisis preimplantacional en función de si tienes una mutación, o sea, una enfermedad monogénica, o si tienes una traslocación, o si tu riesgo es que tienes una cierta edad y además unas tasas de aborto. Pero al final cada paciente con el que hablas es diferente, y aunque llegues a explicarle lo mismo y esta es la herramienta que te puedo ofrecer, la historia de ese paciente y cómo llega ahí y lo que le va a aportar eso que tú le estás explicando es distinta cada día. Entonces depende de cómo lo quieras ver. Puede ser, es casi que trabajo de, pues eso, yo llego a las 8 y sé fecundación, punciones, pelado, pinchado, microinyección, o sea, vitrificación, pero pues eso, cada día es diferente si vas al detalle. O sea, a grandes rasgos, todos iguales, pero al detalle, cada día es un mundo, cada paciente es un universo, y también tienes que, pues eso, saber manejar cada caso. Sí, a mí la verdad es que es verdad que al final todos los trabajos son rutinarios, no hay ningún trabajo que no sea rutinario. Eso es así. Yo recuerdo que Antonio López, el pintor, lo decía, dice, es que yo llego, pinto y me voy. Claro. O sea, que parece mentira que dentro de un trabajo creativo al final haya una rutina y una... Efectivamente. Esto es así. Al final el trabajo, yo siempre digo que es mucho menos romántico de lo que nos hacen creer.
Muy jóvenes. Pero luego, pues lo que te decía al principio, realmente aquí hay muchas horas, hay muchas fiestas, muchas guardias. Yo, por ejemplo, este año tuve que venir a trabajar el día de Año Nuevo, porque aquí hay embriones todo el rato. Y si no te toca vitrificarlo, te toca biopsiarlo y pues Y los embriones no... vienes con alegría, por decirlo de algún modo. Es verdad que el día de antes has tenido que decir, yo igual me retiro ya, ¿no? No voy a quedarme toda la noche. Bueno, esto ya depende del cuerpo de cada uno. A lo mejor algún compañero algún día, no es broma, pero es algo que haces porque al final te gusta. Es muy, muy vocacional. Sí, Y bueno, decía no sé quién, uno de estos muy listos que deja frases así para la eternidad, ¿no? Elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar. Bueno, trabajas. bueno, Y cuando llevas X días madrugando, el día que te toca libre, lo disfrutas muchísimo. Y no porque no te guste ir a trabajar, sino porque a veces te gusta hacer otras cosas también. sí, también hay que despejar la mente. Efectivamente, eso es. Vale, Mari Carmen, no sé si quieres contarnos algo más. Pues yo es que yo me dejáis carrete y yo tiro y os cuento, pero yo creo que igual ya me empiezo a desviar, ¿no? Porque me decías que, o sea, por ejemplo, ¿qué te aporta esto? Pues aparte de un trabajo muy interesante que puede ser satisfactorio, que al final te llena, pues esa paciente a la que consigues embarazar. Dime. Hay una pregunta que han hecho en algunas otras entrevistas y es que ¿cuál sería el mejor momento de tu carrera profesional? Pues un poco lo que te decía antes. A ver, siempre que se embaraza una paciente es, ¿no? Entre comillas, te llena de orgullo y satisfacción. Pero cuando esa persona es cercana, y sobre todo hay una cosa que pasa en nuestro trabajo, y es que todavía a día de hoy hay mucho tabú, Sí. hay mucho escondido. Entonces, a veces, de hecho, te tienes que alegrar como para adentro, ¿no? Porque tú sabes que has ayudado a tal persona, pero es que a lo mejor tal persona es amiga de la amiga de no sé quién, es un niño que igual tú ves en reuniones de estos de salimos de fin de semana y nadie sabe que tú has participado en eso. Y te Fíjate, alegras muchísimo. parece mentira a estas alturas del desarrollo social que Pues tenemos. sí, aquí tenemos, ¿sabes? Y entonces casi que tu mejor momento es cuando la gente es tan natural y ya es que al final es lo que tú dices, parece mentira. Bueno, pues hay quien obviamente lo dice. Además, al principio de yo empezar, cuando era todavía pequeña, me acuerdo que yo llegué así como a casa de una persona, pues que estaban allí los amigos viendo al bebé recién nacido y yo llegué así como, oye, yo estoy aquí porque obviamente soy amiga de la familia, pero vamos, yo como una muerta, o sea. Y de repente empieza, pues ella fue ella, y yo, perdón, esa persona, eso sí que habían explicado a todo el mundo que estaban necesitando tratamiento, que habían ido a una clínica y además que había sido yo. Entonces me pusieron la peca en brazos y fue como... También os digo, igual llevaba yo trabajando en esto 3, 4 años y fue la primera vez y eso para mí es uno de los más bonitos. Que no se me ofenda a nadie, tampoco he dicho nombre, entonces nadie sabe si es esa persona o no la que me llenó así de orgullo y satisfacción, pero fue uno de los que más me han gustado. Bueno, aparte del día de la entrevista que me dijeron, ¿puedes empezar mañana? Y yo dije, sí, aquello también me flipó muchísimo. Parece una tontería, pero bueno, porque es mi forma de ser así, pero no, sobre todo es eso, el saber, o algún paciente, que eso tampoco lo hacen mucho, que sí que de verdad se acuerda de la parte de aquí, de esta parte más oscura, de esta parte de dentro, que ahora de hecho nos han puesto en esta clínica, tenemos ahí un ventanal y hay pacientes que pasan y nos pueden ver, que hemos cambiado la ubicación hace relativamente poco, pero esto tampoco pasa en todas las clínicas, y estamos como en el otro lado, ¿no? Siguiendo un poco con la broma, en el lado oscuro. Y hay muchas veces que los pacientes no se acuerdan de nosotros. De repente ves una reseña en Google de, pues me ha encantado pues el cómo me ha tratado tal ginecólogo, que yo encantada con las compañeras, no quiero que suene mal, pero de repente dices, ¿no hay una mención al equipo de biólogos? Ya. Pues no siempre. Entonces, bueno, pues por eso de vez en cuando si te hacen una reseña o
o que vienen y te mandan una foto de los peques. Eso se hacía mucho más antes, ahora parece que se lleva un poco menos, pero pues ese día igual te vas a casa como más ufano, la verdad. Pero bueno, al final no haces esto por la palmadita en la espalda, lo haces porque te gusta y no sabes hacer otra cosa. Sí, porque al final es que te tienes que quedar con las cosas buenas. Claro. Vale, pues muchas Y con gracias, los Mari Carmen. conocidos, con la gente, insisto, gente, compañeros que han pasado, compañeros que se han ido, congresos, o sea, ese ambiente del biólogo que no salga de aquí, creo que no habrá muchos ginecólogos en la sala, pero por ejemplo, esos congresos donde hay más biólogos que ginecólogos son como más campechanos. Yo, por ejemplo, participo de ASEVIR, yo soy socia de ASEVIR, además, pues es por echarme flores, pero ahora mismo estoy en la junta directiva de ASEVIR y ayudamos pues con la preparación pues por ejemplo, cuando preparamos el congreso, hace un par de congresos también estaba yo ahí y la verdad es que la gente, el buen rollo que tenemos los biólogos, que no somos, a ver, habrá como en todos lados, ¿no? Pero no he sentido esa competitividad de, pues, si puedo llegar yo antes que tú, ¿sabes? Siempre ha sido, pues yo siempre lo he visto como, pues eso, mucho compañerismo, pero eso yo creo que ya tiene que ver con el perfil de quien se quiere dedicar a la biología. Pues aquello que te decía, oye, si te da nota para más, no quieres ser fisioterapeuta, médico, ingeniero de telecomunicaciones. No, yo es que quiero ser bióloga. Tenemos otra pasta, yo creo, ¿eh? Sí, es verdad que tenemos un perfil distinto. Vamos a dejarlo en distinto. Vale, pues esto ya lo vamos a tener que ir terminando. Que ya Sí. más ya, pero ya vamos. No sé cuánto tiempo era, yo me he liado a hablar. Yo la verdad es que No, me he llamado a la vida para ver otros. no tenemos tiempo definido, pero bueno, quiero decirte que al final tampoco podemos Que estar hasta aquí que toda no la se tarde. vaya a cansar la La gente gente, sí, correcto. tendrá que No, hacer su digo vida. que igual me podías haber cortado antes y yo pues me callo No, y os saludo y ya la está. verdad que me parece tan interesante todo lo que cuentas que yo seguiría aquí toda la noche escuchándote. Pero va a Tenemos que ser parar. no, nos tenemos que marchar. Eh, Hay una pregunta aquí de una persona, esta es más para mí, perdona, que Ajá. te Nada. nos preguntáis que si nos podéis mandar currículums al colegio o si tenemos o si nos podéis decir algún sitio que busquen biólogos junior. En el colegio de biólogos no recibimos currículums, no enviamos currículums, pero sí que subimos todas las semanas, vamos subiendo ofertas de trabajo. Esto está en la parte privada de los colegiados. En ese caso, si las queréis ir viendo, pues os tendréis que colegiar y podéis tener acceso a estas ofertas. Por otro lado, tenemos una sección de empleabilidad en la que también hay mucha información de cómo conseguir ofertas de trabajo o cómo presentarte las ofertas de trabajo y se hace asesoramiento. Hay un mail que es empleabilidad@cobcm.net. COFM es Colegio Oficial Biólogos Comunidad de Madrid.net. Y ahí también podéis enviar preguntas o, bueno, si veis por la web del colegio el de contacto que aparece. Y luego también tenemos un proyecto, un programa de mentoring, también para colegiados y precolegiados, en el que se hacen binomios y durante un tiempo de 9 meses hay un binomio mentor tutelado en el que el mentor trabaja directamente con el tutelado para intentar conseguir los objetivos que quiere, ¿no? Pues en este caso, imaginaros que queréis ir embriólogos y no sabéis muy bien por dónde tirar, o qué tipo de máster elegir, o como preguntabais antes, qué tipo de cursos hacer. Bueno, pues tendréis un mentor, que sería en este caso embrióloga, y os acompañaría para conseguir vuestros objetivos. Entonces, bueno, es verdad lo que me decís, no recibimos directamente currículums, pero en el colegio sí que tenemos diferentes herramientas para ayudaros a conseguir los puestos de trabajo. El proceso de mentoring también sirve si quieres de repente cambiar tu orientación profesional. Si hasta ahora has venido haciendo una cosa, pero tu cuerpo te pide hacer otra cosa, pues el proceso de mentoring también te serviría.
que no es solo para gente joven, sino, bueno, pues es que hay titulados en la primera adultez, que se llama, y, o sea, que hay diferentes herramientas. Cualquier cosa, bueno, pues podéis encontrar en la página web o llamar al colegio y demás. Por mi parte, mil gracias, Mari Carmen. Ha sido Espero un placer. haber aportado algo. Yo creo que Es sí, que alguien le... por lo menos aquellas personas que se están planteando trabajar en embriología, en fecundación asistida, de mayores, de más mayores, seguro que por lo menos hoy ya tienen un poco más claro en qué consiste el trabajo y, bueno, pues cuál es el día a día un poco de la clínica. Perfecto. Eh, Está ahí eh, mi contacto. El que me quiera preguntar, que me pregunte. No digo ahora, pero vale, imagino que perfecto. esto queda grabado, ¿no? Sí, esto queda grabado en el reel y lo subimos al canal Por de eso. YouTube del colegio. No, por eso digo que Y, queda ahí y aparece mi contacto y, bueno, la medida de lo posible. Tampoco... y bueno, a mí ya solo me queda emplazaros a la próxima entrevista, que será el lunes a las 6:30 con Beatriz Bustillo, que trabaja en asesoramiento genético. También una cosa que parece que es nueva, Sí, pero que tiene un potencial de profesional de trabajo espectacular. la verdad es que sí. Bueno, pues Mari Carmen, De muchas nada, gracias por un saludo querer a participar. todos. Muchas gracias por prestarnos un ratito y acompañarnos aquí. Hasta Gracias. luego. Chao.